expositores y finalizada la conferencia que viene a continuación, tendremos un panel de expertos en el que participarán representantes de diferentes sectores de la ingeniería. Damos paso entonces a la conferencia Aspectos sobre responsabilidad de los diseñadores en ingeniería, a cargo del ingeniero Leonardo Carlos Arnaiz. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir y atender esta invitación de suma importancia. Muy contentos de estar el día de hoy con ustedes, departiendo con los futuros ingenieros que van a servir a la sociedad de la ingeniería que viene, de parte de la Universidad Libre, de la Facultad de Ingeniería y del programa de Ingeniería Civil en especial. Pues queremos presentarles unas reflexiones sobre el quehacer del diseñador, no solamente diseñador desde el punto de vista de ingeniería civil, sino diseñador en ingeniería en general. Hay muchas ramas de ingeniería, como lo bien anotó el señor decano hace unos minutos, pero pues todos tenemos en común varios aspectos que hay que manejar y pues obviamente son de interés general, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo que queremos discutir: cuáles son los actores principales del proyecto, un proyecto en general de ingeniería. Los factores incidentes en el diseño no necesariamente están bajo el control o el dominio del diseñador como tal, porque el diseñador es una persona que se considera que esa es la idónea para dar la solución al problema desde el punto de vista de ingeniería. Pero hay una serie de factores que son ajenos al diseñador mismo y al diseño, que en últimas repercuten sensiblemente en el producto final. En lo que es la falla del proyecto en ingeniería, y posterior a esto viene la búsqueda de responsabilidades, el juicio de responsabilidades de quién es la responsabilidad o la culpa de la falla, cuando muchas veces es global, cuando no es de nosotros, en general de todos. Y las reflexiones que traemos para el panel de expertos, para que las tengan en cuenta al final, si alguien quiere discutir sobre ello, ¿cierto? Y al final, pues, dejarles una reflexión sobre la mesa de los ingenieros tipo 007 de James Bond, que llamamos ingeniería en los asuntos de diseño. Los actores del proyecto en ingeniería son de diversos tipos, ¿cierto? Tenemos desde el ejecutor, el promotor del proyecto, y luego viene aquellas personas inmersas directamente en la materialización o realización de dicho proyecto, y alrededor de ellos circulan otra serie de actores, entre ellos, de los más importantes y los que más peso pueden tener son aquellos actores representados por los financiadores, que ejercen presión directa sobre los tiempos y entrega de los proyectos, ¿cierto? Y sobre la rentabilidad a todo costo del proyecto. Sea como sea, el proyecto tiene que ser rentable desde el punto de vista financiero, y eso, digamos, que condiciona ciertos aspectos del proyecto para satisfacer una necesidad de unos clientes o unos usuarios que no necesariamente son las necesidades reales que ellos tienen, sino es el producto final que nosotros tenemos para ofrecer. Entonces, este universo de actores pues tienen intereses, cada uno tiene sus intereses particulares, pero pocos quieren asumir o quieren tener algún rol de responsabilidad sobre el proyecto. Todos quieren participar, sacar la mejor rentabilidad, la mejor productividad sobre ese proyecto, pero no asumir, ¿cierto? No asumir de manera directa o indirecta ninguna responsabilidad sobre el proyecto. Finalmente, y cuando hablo de todos, entes gubernamentales, sociedad en general, todos los que participan, finalmente solo quedan dos actores identificables claramente para la sociedad, de todos los que hay en ese universo, que son diseñadores y ejecutores del proyecto, sea de manufactura o sea de construcción. Entonces son aquellos que se pueden identificar como directamente responsables, cuando a veces
el asunto de la falla del proyecto como tal no necesariamente recae sobre esos autores. Finalmente tenemos que decir sobre alguien tiene que responder, alguien tomó la decisión de hacerlo o no, ¿cierto? Entonces digamos que ese es un punto importante para iniciar la discusión. Algunas responsabilidades que son de tipo colectivo, yo quisiera como manifestarle a ustedes que no tratamos de exonerarnos de la responsabilidad que nos compete como diseñadores, ¿cierto? Como ingenieros de diseño. Yo soy docente universitario de programas de pregrado, ¿cierto? De posgrado, de maestría, pero participo activamente en los diseños de industria, o sea, en los diseños externos, diariamente sobre productos de proyectos que tenemos que hacer. Y la intención no es exonerar a los diseñadores, ni mucho menos, pero también dar a conocer algunos aspectos, ¿cierto? Algunos aspectos sobre el diseño que son olvidados o obviados por nosotros, que de alguna manera pueden generar responsabilidades que no necesariamente son del diseñador o no todas son del diseñador, y pues a eso nos vamos a referir. Entonces hay unas necesidades, hay unas responsabilidades colectivas porque tenemos unas necesidades básicas insatisfechas, unas tendencias de mercado, de ejecutar, de crecimiento de la sociedad, de crecimiento de la ciudad o de proyectos como tal, pero también tenemos falta de problemas de reglamentación local, nacional. Estoy hablando específicamente, puede que el reglamento o la normatividad sí exista en otro país, pero no existe a nivel local, entonces no es directamente aplicable, puede ser homologada, pero una cosa es yo aceptar un reglamento de otra parte y asumir que con él puedo trabajar, y otra cosa es cuando falla el diseño que hice y me van a cargar la responsabilidad, saber si con esa norma que yo asumí, una norma extranjera, me pueden cargar una responsabilidad. No, eso es una deficiencia que tenemos y la vamos a mostrar, ¿cierto? En términos de ingeniería. La falta de disponibilidad de recursos físicos, financieros y de tiempo también genera muchas veces problemas serios a la hora de materializar el diseño o incluso pues de la generación de la idea misma de solución del problema. Y un aspecto que es definitivo y marca enormemente muchos problemas de fallas en los diseños y en las construcciones o en proyectos que tengamos, es que hay muchas decisiones de tipo político, de conveniencia de grupos que se saltan, por decirlo menos, se saltan todos los estudios técnicos, todos los estudios de impacto que eso iba a tener, todo lo que eso implicaba, si era el mejor sitio o no para hacer determinado proyecto o no, si era la mejor alternativa o no, todo eso queda al olvido para finalmente dar una solución que en últimas termina o no satisfaciendo las necesidades que se tenían o simplemente fallando, ¿cierto? Ese es un punto básico. Entonces, ese aumento poblacional que nos genera las necesidades básicas insatisfechas, pues nos genera a nosotros unos problemas enormes, ¿cierto? Enormes de infraestructura, de demandas, para los cuales nosotros damos unas soluciones que pasan por el asunto político, por el asunto de conveniencias, por el asunto de soluciones inmediatas que finalmente estaban desde el principio condenadas al fracaso. O sea, no era la solución, ese no es la génesis real del problema o el asunto real que tenemos que solucionar, y simplemente como diseñadores entregamos un producto o que dura muy poco o que genera otros inconvenientes mayores a los que nosotros estamos tratando de solucionar. Y en última terminamos en una maraña de una cantidad de problemas adicionales que finalmente vienen y son imputables al diseñador. Es la pregunta, ¿es una falla de diseño como tal o es una falla de todo lo que nosotros estamos conversando aquí, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un punto importante que nosotros tenemos, ¿cierto? Hay tendencias de mercado, presión financiera sobre ventas, y entonces necesitamos sacar productos de venta masiva a los menores costos posibles, con los diseños más óptimos, generando impactos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro hábitat natural, que realmente no medimos o
condicionamos, digamos que esa hiperconectividad que tenemos nosotros en este momento, ¿cierto? Esa dependencia absoluta de los medios de contacto, los cuales alejan los que están cerca y acercan a los que están lejos, entre comillas, pues nos genera a nosotros, fuera de los problemas que todos podemos conocer sobre el asunto, pues algunos asuntos de irresponsabilidad. Es en el diseño, es en la exigencia que está dando la sociedad sobre aquellos productos que realmente no han sido medidos en su impacto básico sobre su respuesta en lo que va a ser de nosotros a futuro, ¿cierto? Entonces, si yo no le instalo esto al niño pequeño, él no vaya al baño. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está la medición de los impactos? Y es un problema de diseño, o sea, las enfermedades, el problema de la dependencia que estamos generando, por ejemplo, en este ejemplo, es un problema de diseñador como tal, o es un problema más allá de eso, ¿cierto? Falta de recursos físicos y financieros, sobre todo pues en nuestras latitudes, que generan que los diseñadores, si es que hay algo de diseño, digamos, medianamente aceptable ahí, pues tengan que usar lo que hay. Y eso hace parte del ingenio humano, eso hace parte de la ingeniería, ¿cierto? No es que yo tengo que esperar a tener los mejores materiales y las mejores condiciones para producir, de ninguna manera. El ingeniero tiene que dar solución a los problemas que tiene con lo que hay, pero esa falta de recursos condiciona necesariamente la solución final que se da, porque yo no puedo pretender que se tengan las mejores respuestas, los mejores comportamientos del elemento diseñado cuando tuve que trabajar con limitaciones. Sin embargo, después, en el juicio de responsabilidades, nada de eso es valorado. Simplemente hay una falla, por lo que sea, pero ese es un punto de reflexión que traemos aquí. Políticas de conveniencia o de grupos, lo hacemos elevado, lo hacemos subterráneo, nos pasamos en la discusión, hacemos estudios de un tipo, hacemos estudios de otro, no estoy tomando en ese momento ninguna posición sobre lo uno o lo otro, ¿cierto? Pero si ustedes se ponen a analizar el fondo de la situación, la decisión final pasa más por asuntos políticos y de conveniencia y de medición de fuerzas y de músculos políticos entre partes, que en las decisiones reales que debieron tomarse para beneficio de la sociedad, ¿cierto? Entonces, ese asunto pues marca el diseño, lo marca sensiblemente, y al final, si el diseño no satisface las necesidades de la población, entonces se va a decir que es un problema de diseño, cuando el diseño estuvo condicionado desde el principio a dar la solución que no era, ¿sí? A responder a una necesidad que no era así como había que solucionar. Todo es susceptible de mejora, todo es susceptible de uno presentar alternativas y, digamos, mejores opciones. Finalmente, la valoración de la decisión final pasa por el aspecto económico, técnico, de tiempos, etcétera, pero hay un aspecto muy marcado que tiene que ver eso, trazado de una vía, cuando tengo que pasarla por las predios de, por las fincas de, por aquella parte, entonces modifico los diseños en aras de satisfacer las necesidades de conveniencias de grupo, ¿cierto? Y eso es importante. Entonces, digamos que desde el punto de vista de falla atribuible a diseños, empezamos a ver que hay unas barreras, ¿cierto? Unas barreras de protección para uno obtener un producto que no vaya a fallar. El llegar a este lado es falla. Si yo digamos, me atasco en alguna parte de estas, quiere decir que la barrera de control que estaba ahí fue adecuada y no me dejó llegar al momento de falla. Eso es algo que se llama el modelo del queso suizo, ¿cierto? Que es un queso tipo hielo, o sea, está todo perforado porque no hay barreras infalibles. Siempre tiene sus permeabilidades o tiene sus agujeros. Entonces, yo tengo una primera que es la falta de estudios de alternativa, la falta de estudios de prefactibilidad, la falta de estudios iniciales que mostraran eso, ¿cierto? Y hay una presión para dar la solución instantánea o inmediata. Si se logra pasar eso, entonces quizás los diseños no fueron adecuadamente supervisados, ¿cierto? Adecuadamente controlados. Estoy hablando solamente de fallas de diseño como tal, no estoy hablando
de manufactura o constructibilidad. Y entonces faltan protocolos ahí, los protocolos que existían no fueron suficientes y vamos pasando. Entonces, finalmente llega la etapa ya del producto final del diseño, en la que tiene que ver con qué información tengo yo sobre la respuesta de mis materiales, sobre la respuesta a mis condiciones locales para ese diseño, ¿cierto? Y si eso tampoco fue muy bien alimentado, llega a lo último, que es la individualización, puede decir uno aquí. ¿Por qué? Porque es aquí donde aparece la persona final, diseñador final responsable, quien dice, mire, yo detecto que aquí nos falta información para seguir, yo detecto que aquí faltan unos protocolos que no se siguieron, ¿cierto? Y no puedo continuar. Sin embargo, si ese diseñador no lo tenemos desde el punto de vista académico, profesional y de experiencia bien formado, pues vamos a tener el último y más peligroso de la permeabilidad que tenemos en las barreras, que es que no tiene la suficiente formación o capacitación. Y esa persona se atreve, sin esa formación o capacitación, a plasmar su autorización en unos diseños que se deben materializar. Y eso es enorme, y eso es por todas partes. Ahí tenemos un punto muy importante para el CONDE en especial de control, y es que debemos recurrir a aquellos exámenes de actualización y de capacitación que nos permitan por lo menos, algunas cosas son más difíciles de controlar, pero por lo menos tener unos diseñadores de mejor formación profesional, no diciendo que tengamos enormes problemas sobre el asunto, pero sí es importante la actualización y el registro nacional de diseñadores. Eso es fundamental, el examen periódico. Yo puedo tener el doctorado que ustedes quieran, pero si yo no tengo una actualización permanente, no estoy en nada me exime a mí. ¿Quién dijo que haber tomado un doctorado hace 10 años, 20 años, lo exime a usted de cometer errores, de no estar actualizado? No, usted tiene que estar permanentemente siendo evaluado si aún es competente para diseñar, y eso no lo tenemos. Nos dan la tarjeta profesional, cumplimos 5 años o tenemos la maestría, el posgrado y ya, diseñadores de por vida. No como de por vida, venga, ¿qué actualización tenemos nosotros en eso? Entonces, sobre eso, pues vamos a ver. Falla de diseño. Entonces, la pregunta es si realmente es falla de diseño o es una falla de todo lo que hemos estado mencionando, ¿cierto? Se define básicamente como el defecto, falta o incumplimiento, y hace referencia en general a la falta de prestación del uso, servicio o fin que tiene un objeto o instrumento. No está prestando, no prestó, no sirvió para lo que fue construido o manufacturado. Y pues el origen de la falla puede ser diverso, múltiple, de varios ingredientes, y eso es lo que nos toca a nosotros investigar. Esa investigación se hace a través de las técnicas de ingeniería forense. Dependiendo de la rama de ingeniería a la cual nosotros estemos vinculados, las técnicas de ingeniería forense cambian, pero en general es ingeniería forense. Esa cubre todo lo que es la investigación de la falla, sea de diseño, sea de construcción, sea de manufactura en la fábrica, y es a nivel de todas las ingenierías, es a nivel de todo, ¿sí? No estamos hablando estrictamente de civil, estamos hablando de todo. Reciente, no es que eso pasaba, no, eso, hace una semana, hace un mes, tuvieron que bajar 400 aviones del aire porque hay dudas sobre la respuesta y la operación de estos motores, y entonces está en peligro no solamente las personas que están viendo ahí, sino todos nosotros, porque no sabemos si en este momento viene uno para acá. ¿Estamos? O sea, no es solamente aquellos 150 tripulantes, es cualquiera, ¿cierto? Entonces hay fallas ahí, ingeniería aeronáutica, mecánica, aeroespacial, hay una cantidad. ¿Cuál es el problema que tenemos sobre eso? Software, electrónica, caen, ahora dependemos totalmente. Quítenle los datos a este auditorio en este momento, y les aseguro que el desespero empieza a ser incontrolable. La nomofobia empieza a atacarnos, porque no me he visto el último meme, no me he visto el último pasado. O sea, entonces empiezo, ya no soy yo no me autocontrolo, tengo un problema porque no tengo conectividad, entonces me tengo que salir para mirar hacia afuera, tengo señal o qué pasó,
¿sí? Porque no ando bien. Entonces, eso es responsabilidad obviamente de diseño, ¿cierto? O de constructibilidad, ¿cierto? Esas fallas. Sector eléctrico, ingenieros eléctricos, o sea, los ejemplos son múltiples y son de ahora, ¿cierto? Los tomo pues ya, ¿sí? Los tomo ya, no del pasado, sino múltiples. Casos típicos o digamos algo que mencionaban sobre la gota que derramó la copa y empezó, digamos, esta nueva esquema de reestructuración acerca del rol de constructor, el rol del diseñador, ¿cierto? Y pues, para nosotros todos ha sido claro, ¿ves? Que digamos que ese es el inicio lamentable, pero esperamos para bien, de una nueva era. Apenas estamos dando los pasos sobre eso. Edificio Space, viaducto Chilajara. El diseñador ha hecho más de 100 puentes. Es una persona de la ciudad de Medellín con bastante experiencia sobre el asunto. La respuesta de él es: no señores, eso no fue un problema de diseño, porque eso no son mis diseños, fueron modificados. Entonces entra otro componente y es: se ejecutó realmente la obra, o se ejecutó el componente, se fabricó tal cual los diseños, o hubo por la razón que sea, disminución de costos, efectividad, quitémoslo esto aquí, hagámoslo más rápido, hubo una alteración a los diseños y entonces no respondieron las cosas como tal, ¿cierto? Y viene el asunto de mediático sobre apuntar con el dedo quizás al más débil del eslabón. Yo no estoy diciendo en este momento que sea cierto o no sea cierto el asunto. La justicia decidirá quién o no tiene la razón, ¿cierto? Pero lo que sí es de manifiesto es que generalmente lo primero que se sale a decir es diseño. ¿Por qué? Porque es lo más débil de toda la cadena. Nadie va a ir a decir culpa del banquero, nadie va a decir culpa de la constructora. ¿Culpa de quién? Del diseñador, que es el más chiquitito, ¿sí? Habrá que ver. ¿Cierto? Sobre este caso tuvimos, pues, no ha fallado desde el punto de vista estructural final de su servicio, pero tiene serios problemas en eso, además de que han salido varias versiones de guías, por ejemplo, sobre el estado de este proyecto, delicado, ¿cierto? Y ni para qué hablar de ¿cierto? Es un caso latente, grandísimo, de impacto enorme, 120.000 afectados, 3 millones de sobrecostos, o sea, no son cosas pequeñas. La primera versión que sale de estudio dice que es el diseñador y los diseñadores dicen: no es cosa mía, eso no fue así, no es cierto, eso fue proceso constructivo, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar en ese, digamos que en esa balanza, ¿cierto? Siempre, mientras no falte nada, diseñador y constructor o manufacturador van a ser amigos, siempre. Pero en el momento que haya un solo incidente fallo, cada uno toma sus posiciones de defensa y cada uno deberá defender, obviamente en su legítimo derecho, su posición, ¿cierto? Y usted lo que va a escuchar en las versiones encontradas de las dos cosas, ¿cierto? ¿Qué compete de ahí para allá? Realizar la investigación. Pero la investigación tiene unos problemas enormes. No solamente por la recabación de pruebas que se debe hacer sobre el incidente o sobre el fallo del elemento, sino porque puede haber pasado mucho tiempo o puede haber una alteración de la escena que borró o modificó sensiblemente la evidencia que usted tiene para poder determinar la responsabilidad. Y eso es algo que muchas veces se pasa por alto. El mecanismo de justicia que se tiene, ¿cierto?, requiere una acción expedita, rápida, requiere determinar la culpabilidad. No tanto la investigación, sino la culpabilidad. ¿Es de quién? ¿Sí? Eso lo hemos visto pues bastante, y hay apresuramiento muchas veces sin poner la recordación de pruebas. Okay. Entonces, la investigación forense pues permite establecer, digamos que de manera científica y rigurosa, las causas determinantes de nuestros problemas, ¿cierto? ¿Por qué lo traje aquí? Porque es fundamental
para ustedes, futuros ingenieros y ingenieras, y aquellos ingenieros que nos acompañan, que conozcamos cuáles son los mecanismos que tenemos para nuestra defensa, sea que se nos están imputando alguna falla que se considere que nosotros hemos cometido, o al contrario, para nosotros hacer resarcir unos derechos por una actuación que consideramos inadecuada de parte del diseñador o de un grupo de construcción o de manufactura que está violando, digamos que lo que consideramos nosotros nuestro derecho, nuestra justa causa. Entonces, voy a pasar rápidamente sobre esto aquí, pero una cosa importante es que en esos peritazgos de las causas de fallo, nosotros como ingenieros, y se los digo, muchos de ustedes van a tener que actuar en ese campo, o sea, bien como ponencia, o requiriendo el auxilio de este tipo de profesional para que nos defienda sobre el asunto. Y algo importante es que todos esos informes que ustedes han visto, han escuchado quizás en los medios, sobre cada uno de los casos que hemos mostrado, pues tienen una declaración oral obligatoria dentro de un juicio, ¿cierto? Y sin eso no tienen validez. Entonces, la preparación de esas pruebas pues es vital para nosotros como tal, y poderla sustentar sobre juicio oral, que es lo que nos corresponde. Eso que mostramos ahí. Y seremos citados en algunos casos como peritos, en otros casos probablemente, Dios no lo quiera, pues como imputables o no se pueden estar acusando sobre la situación, ¿cierto? Pero nadie está exento, el error humano está ahí, a la puerta de la esquina, y lo que nosotros tenemos que hacer es la preparación científica nuestra para poder, digamos que estar, digamos que acorde a ese requerimiento. Y nuestra falla generalmente tendrá consecuencias civiles, tendrá consecuencias disciplinarias dentro del consejo profesional que nos administra y nos regula, y tendrá muchas veces consecuencias penales sobre nosotros, ¿cierto? Y pues algo que me pareció muy importante y me llamó mucho la atención sobre la disertación, una de las disertaciones al principio fue la opción de imputar cargos a las personas jurídicas sobre este tipo de sucesos. Ese es un tema bien interesante, porque generalmente las responsabilidades son de tipo personal, entonces solamente las personas naturales pueden delinquir. La persona jurídica, por esencia misma de su naturaleza, pues no, pero es un asunto que es bien interesante. Bueno, entonces ya quiero pasar al final aquí sobre esto, para nosotros tener lo siguiente. Dentro de los análisis técnicos que tenemos que hacer para la recaudación de pruebas sobre si la falla es de diseño, si la falla es de construcción o si son ambas, ¿cierto? Nosotros nos debe regir o nos debe dar un asunto de responsabilidad, es que nuestro informe es totalmente imparcial, ¿cierto? Y debemos darlo como el objetivo principal, como el establecimiento de la verdad, sin importar a quién o no afecte. Muchas veces, siendo la naturaleza humana como es, pues tenemos prejuicios o tenemos algún tipo de inclinación sobre ese asunto, y entonces eso no puede ser así. Nosotros tenemos que tener investigaciones que nos lleven, digamos que a conclusiones finales. Ya voy a terminar sobre el asunto. Vuelvo sobre aquel tema de cómo hago para juzgar un diseño, manufactura, puede ser de construcción, cuando el marco jurídico y normativo usado no es aplicable o no está, digamos que, homologado sobre nuestro territorio. Y hago referencia específicamente aquí ya a los aspectos pues, de construcción, que digamos que nosotros tenemos unas normas que nos rigen la construcción sismo-resistente en el país y de puentes, pero su actualización es muy larga en el tiempo, generalmente 14 años aquí, 12 años aquí,
y ya vamos a completar 10 años. En este momento estamos redactando la nueva norma del SR 1920, no alcanza a ser de este año, pero sí para el año entrante quizá la podamos tener, es la 20 y son 10 años. Cuando tenemos actualizaciones normativas antes de eso en diversas partes del mundo. Acá hago referencia. Hay una tendencia de diseño, ¿cierto? Que se llama construcción industrializada, ustedes la han podido apreciar, muros vaciados, espesores pequeños, que se ha popularizado enormemente en el eje cafetero, en las zonas de Cali, en zonas de amenaza sísmica. Esta construcción en sí, que se llama muros de utilidad reducida, pues ha mostrado serios problemas de comportamiento durante siglos pasados, en Chile, en muchas partes. ¿Okay? Sin embargo, la regulación nuestra, como está la norma en este momento, la permite. Hay un gap ahí en la norma como tal, hay una ventana que no la cierra. Y yo como diseñador, como eso está abierto ahí, pues la puedo usar. Y entonces vemos los desarrollos. ¿Están violando la ley? No, quizás no. No están violando la ley. ¿Se van a caer los edificios? No lo sé, yo no soy adivino, no estoy aquí juzgando o diciendo que sí o no, ¿cierto? ¿Tienen problemas esos edificios y han mostrado mal comportamiento en sismos anteriores en otras partes del mundo? Sí. ¿Y en Colombia? Es que no ha habido. No ha habido sismos importantes desde que la moda arrancó. ¿Se acuerdan que decíamos un punto de presión del mercado o modas? Eso fue una moda, ¿sí? Y entonces no ha habido. Entonces no hay cómo determinar cómo se van a comportar. Los estudios que hay dicen que se comportan muy mal. Muchos gremios, muchas partes del gremio dicen, no, eso no se comporta bien, pero no tienen estudios, simplemente tienen unos modelos o tienen una opinión profesional sobre el asunto. Pero estudios que digan solamente aquellos que dicen que no funciona, pero estudios que digan que funciona muy bien, todavía no están en veremos, ¿ok? Entonces, hay un asunto de normatividad. ¿Se va a cerrar para el 20? Se va a cerrar. Se va a cerrar. En la norma NSR 20 el asunto está en plena discusión en este momento y se va a cerrar. Se le van a poner unos barreras de protección para que el sistema no siga regándose indiscriminadamente como lo ha estado haciendo, sin ningún control y con algunas falencias drásticas en muchos proyectos. Entonces, se va a cerrar. Estoy hablando a futuro. A futuro. Es posible que se cierre, es posible que haya algún interés de un gremio, de un grupo que sea tan poderoso que ponga y diga, no se cierra, que no tal cual, ¿cierto? Pero entonces, ¿se viola la ley o no se viola? Sabemos que hay que revisar los problemas, lo sabemos. Y entonces, ¿dónde está ahí el asunto ético, responsabilidad? Si a mí me juzgan por ese edificio, yo no tengo nada más que decir que a lo mejor cumplir la ley cabalmente, ya, exonerado. Y entonces es solamente la actualización del reglamento o solamente esa parte la que nos debe regir, porque es lo único que nos puede controlar, o también hay unos asuntos de responsabilidad inherentes a la situación, ¿no? Eso es importante mencionar. Ok. Y esto pues pulula mucho tanto en ingeniería civil como en otras ramas de la ingeniería, que es que hay muchas normas de muchos procesos que son referentes internacionales, pero no son homologados o homologados nacionalmente. Entonces, si hay problemas de diseño o incluso de manufactura o construcción, hay muchos problemas para uno poder asignar la responsabilidad, porque dice, tome esta porque es el edificio ingeniería y estoy basado conceptualmente en esta. Esta las puede estar contradiciendo, pero en el país no hay ninguna que lo regule. Está por fuera, no hay cómo imputar, ¿cierto? Bueno, esto que hablamos de que las pruebas se modifican, de que todo cambia, eso, para poder contener un colapso ahí, entonces hubo que cambiar toda la escena. Ya no es lo mismo que había, ¿cierto? Entonces esto es lo que ocurrió y cuando va la pericia, esto es lo que encuentra. Nada que ver, entonces hay problemas sobre eso. Bueno, ya finalmente... yo me voy a pasar, si quiero que lo vea un poquito. Hay que, esto que lo dice Sherlock Holmes, ¿cierto? Es un error capital precipitarse a edificar teorías cuando no se haya aún reunida toda la evidencia.
porque suele salir entonces el juicio combado según los caprichos de la suposición primera, que dice, cuando nosotros apuntamos, que casi de manera irresponsable, a muchos medios, que la culpa es de, que el problema es de, y lanzamos el juicio de valor sin las pruebas suficientes, hacemos muchas veces un daño irremediable, porque al paso del tiempo se comprueba que no era así, y sin embargo ya el agua está echada, o sea, eso no se puede recoger, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería del comportamiento, yo sí los llamo a que seamos ingenieros muy cuidadosos cuando apreciamos el trabajo de nuestro colega, de otro ingeniero, otra ingeniera. Lanzamos juicios de valor sobre el trabajo de aquellas personas sin conocer cuáles fueron las razones, las condiciones que lo llevaron a tomar esta u otra decisión. No solamente es irresponsable, sino que falta el principio ético y moral de parte nuestra como ingenieros, porque estamos echando por el piso la reputación, el trabajo de una persona. Entonces eso es importante. Cuando nosotros simplemente nos dejamos llevar por lo que creemos, no, nosotros somos ingenieros. Hay una prueba científica, hay unas matemáticas, hay una física, lo tenemos que demostrar, ¿sí? No simplemente subvalorar. Bueno, yo aquí les dejo ya, eso es lo que iba a decir, ya, no, con ustedes, pero creo que ya me está pasando. Yo quiero dejarles algunos aspectos al panel de expertos que, si bien quieren considerar sobre la discusión, que me parece que son válidos para que de pronto al menos algún punto de estos pueda ser de su interés, ¿cierto? Y es que en cuanto a los proyectos, nos saltamos la ingeniería de predictibilidad. No tenemos estudios fase 1. Entramos a un estudio fase 3 definitivo y ya, entre lo que salió. Y eso nos está generando grandes problemas, no solamente de diseño, porque ya vemos que cuando entrego la solución que no es, pero responde a las normas, pues el diseño no tiene nada que decir, pero no era la solución, ¿sí? No era lo que teníamos que apuntar, ¿cierto? Entonces hay que entrar a hacer estos estudios básicos, ¿sí? Para poder mirar alternativas, ¿sí? Hay una ley nueva, ¿cierto? Por ejemplo, para ingeniería civil, que se llama la 1796, que trata de controlar tanto la supervisión de los diseños como el proceso de construcción en este caso, pero también puede ser de manufactura para otros, que tiene un buen inicio, o sea, es una buena propuesta. Esa se llama la ley anti-space, ¿sí? Es una buena propuesta, fue formulada, salió en ley, sin embargo se quedó totalmente corta en su aplicación. Desde el punto de vista de ingeniería civil, la supervisión de obra no está haciéndose como se debe hacer. Es más, en casos deplorables, se ha convertido simplemente en un trámite más de un ingeniero al final del proceso, que nunca fue a la hora, para que certifique ante notaría que las cosas se hicieron de acuerdo a la normatividad. Alguien dirá, problema del ingeniero. No, problema de todos, ¿sí? Problema de todos, porque no se está garantizando realmente que se haya ejecutado así. Y si eso fue así, si ese constructor simplemente tuvo un arreglo con el ingeniero para, al final me firma, yo le doy cualquier cantidad de dinero, que no es mucha, o sea, no crean que estamos hablando de cifras, es al contrario, pero no importa el valor. No importa si la cifra es muy grande o muy pequeña, porque eso no tiene realmente nada que ver al asunto. Pero lo que sí es que si ese constructor hizo ese tipo de arreglo, entonces yo me cuestiono sobre la calidad del producto que ese constructor quiere entregar si no quería ser supervisado, si no quería ser controlado. ¿Ok? Entonces, lo uno le lleva al otro. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería civil, tenemos que entrar a reformular ese aspecto de la normatividad que hay ahí. Hay una ley, pero cuando le dimos el control al constructor para esa supervisión, creo que cometimos un error. El control no podía estar bajo el mismo
del ente estatal, de darle los mecanismos, pagando unos impuestos, pagando lo que correspondiera para que le asignaran un supervisor externo, no un supervisor que él mismo contratara, porque nos está llevando en muchísimos casos a este problema que tenemos. Algo parecido sucede también en revisión de diseño, no es solamente de construcción. Y en cuanto a regulación y control profesional, yo le apunto a tres cosas. Algunas de ellas pues las mencionamos. Uno, tenemos que hacer la calificación y los exámenes periódicos a los diseñadores. Nosotros no nos podemos quedar con el título de ingeniero, con el título de especialización, con el título de maestría o con el doctorado. La experiencia profesional por 20 años, 30 años o los que sean, tampoco es garantía de que esa persona se encuentre actualizada y haciendo los diseños como se deben hacer. Entonces, si bien es cierto que puede no ser, digamos, que la única alternativa, y puede haber otras de capacitación y eso, pues realmente sí puede ser importante hacer esos exámenes de cualificación para diseñadores, supervisores y eso, que está reglamentado y entendemos que se está trabajando en el CODIA y las asociaciones para poderlo llevar a la práctica. No es tan fácil, obviamente, pero estamos, pues, digamos que esperando en el gremio esa respuesta. Aquí hay un aspecto sobre las tarifas profesionales mínimas. Obviamente nosotros estamos en una sociedad capitalista, de libre demanda de oferta, y entonces eso conlleva a que haya una competitividad sobre las tarifas, pero esa competitividad de las tarifas ha llegado a esos extremos de colocarlas en unos valores casi irrisorios, ridículos, por lo así mencionado, que tiene su consecuencia directa en la calidad del trabajo que se entrega, porque como el ingeniero diseñador tiene que bajar sus costos el valor ofertado para el diseño, pues necesariamente tiene que tomar un volumen muy grande de trabajo para poder equilibrar los gastos operativos, y ese volumen de trabajo tan enorme pues hace que él pierda, digamos, el foco sobre los proyectos que están manejando. Entonces esa parte es importante. Una regulación mínima de tarifas está, es que lo mencionaron hacía un rato un expositor, nosotros tenemos normas casi para todo, y esto tiene una resolución, no hay control sobre ella, no se aplica eso, que es letra muerta, ¿sí? Y está en función de los salarios mínimos mensuales vigentes y se actualiza. No hay ningún ente de control que diga, venga, aquellos que se bajan de estas tarifas como diseñadores, por eso requiere que lo califiquen, pueden ser sancionados por el código, pueden ser sancionados porque están infringiendo, ¿cierto?, el asunto. Yo soy libre de cobrar lo que quiera, sí, usted es libre de cobrar lo que usted considere, ¿cierto? Pero si hay un reglamento de promedio, pues ahí está, ¿cierto? Entonces eso es importante, la resolución está, pero él entra muerto por ahora. Y la actualización permanente de las normatividades, eso implica que seamos más recurrentes en la actualización normativa. No nos puede pasar lo que nos ha pasado con este sistema de industrializados. Tenemos un gap, y ese gap digamos que se empezó a percibir hace 6 o 7 años cuando empezó este boom. Porque están apareciendo estos edificios y no son para zonas de amenaza sísmica, y sin embargo están por todas partes. Vamos a revisar qué fue lo que pasó. No está controlado, pero ahí se quedó. Sí, lo tenemos que hacer, pero ¿cuándo lo hacemos? Pues hasta cuando actualicemos la normatividad. Punto final. O sea que todo lo que construyan lo construyen en ley, y si sucede algo, pues en ley estaba. Aparentemente, no estoy diciendo que sea absolutamente taxativo que esté en ley o no, porque eso es una discusión que se está dando también en este momento. Finalmente, para todo el auditorio, sobre todo los ingenieros e ingenieras de futuro, que no, el diseño no es dar clic en programas de computador, va más allá. No es solamente sentarnos y dar clic en la máquina. Y a nosotros, cuando hacemos esto, pues podemos caer en esto. Nosotros nos dan una tarjeta profesional para el bienestar de nuestra gente. No nos dan una licencia para matar. El problema que tenemos en ingeniería
en algunas de ellas específicamente, es que nosotros impactamos enormemente. Una cosa es un médico cirujano que se equivocó y tuvo 3, 4 decesos, qué sé yo. Pero es que nosotros con un edificio acabamos con 2.000 o 3.000 personas. Con un proyecto como la represa, si llega a fallar, 20.000, 30.000 muertos. O sea, nosotros, para bien, para mal, es nuestro oficio, tenemos una responsabilidad gigantesca con la sociedad. Entonces nuestra licencia profesional es una licencia en la cual todas aquellas personas que usan nuestros bienes y servicios están confiadas en que son seguras, no indestructibles, pero seguras, y que fueron hechos rigurosamente. ¿Alguien ha pensado si se nos va a caer la cercha que sostiene el techo? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos confiados en que esto se hizo bien, no en que simplemente se sentaron y le dieron clic y saber lo que salió. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es una licencia para mejorar la vida, para salvar vidas, no la licencia para matar. Eso se lo digo yo siempre a todos mis estudiantes, de que seamos juiciosos y responsables. Pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias al ingeniero Leonardo por su conferencia, y a continuación damos paso al panel de expertos. Para esto invito al estrado al ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez, director general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, al ingeniero Juan Pablo Ocampo Arias, secretario de Infraestructura Departamental, al ingeniero Carlos Emilio Arango Buitrano, presidente de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, al doctor Jaime Cortés Díaz, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Risaralda, y al ingeniero Yemaí Alexander López Pérez, quien será el moderador de este panel de expertos. Desarrollaremos el panel, traeré una serie de preguntas. Les solicitamos a los panelistas que por favor se tomen un tiempo rápido, 2 o 3 minutos para responder. ¿Sí? Entonces iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a la formación actual de los nuevos profesionales y qué consideran que debe ser prioritario? Iniciamos con el doctor Rubén Darío Ochoa. Buenos días. Yo quiero agradecerles a ustedes la presencia aquí en la Universidad Tecnológica por este magnífico espacio, pero indudablemente a nuestros consejeros. Veo para mí muy satisfactorio como director del CONIA este grupo magnífico de profesionales que han hecho intervención y que están pidiendo que nos ayuden en todo lo que pasa con este ejercicio profesional en Risaralda. Muchas gracias a los consejeros y a nuestros panelistas. La respuesta a esta pregunta, creo que es un perro en casa que nos asiste y obliga a estos espacios de reflexión. Aquí se han tocado 3 temas muy importantes. Uno, el diseño; otro, la construcción como tal; y otro, la crear empresa, universidad y gremios, industria. Yo creo que nos cuestiona la formación. Efectivamente, no diría, ¿será que ustedes que están ahorita en formación están recibiendo realmente lo que están recibiendo? ¿Será que el ejemplo que nos estamos dando? ¿Será que nosotros como docentes que somos estamos transmitiendo y estamos llevando a la formación? Yo estoy seguro de una cosa, que aquí en la Universidad Tecnológica por ahí no pasa, ni en la ELIDE en Armenia tampoco. Pero eso es lo que pasa con los docentes que llegan tarde y llegan bravos. Llegan bravos porque los que no lo esperaron, sino son los 4 sapos de siempre. Hay quiz,
llega todo esto y dice, y en este proceso de formación, y cuestiona también un poquito con todo este tema del doctorado que hablábamos ahorita también. A veces hay docentes que llegan a ser doctores y ya no caminan, levitan. Entonces no es un de estudiante. Y le dice a mi profe, yo no entendí, le queda tarea. Este es un proceso de formación y realmente esta formación sí tiene que ver en toda la formación que nosotros sacamos de ese tiempo. Creo que en este momento la formación, nuestra profesión no se puede deshumanizar. Yo creo que hay una tarea para que todos nosotros realmente no dejemos de ver el tema ético. La ética en este momento en las universidades está haciendo ética profesional de décimo semestre. ¿Y quién va a ética profesional de décimo semestre? No es parchado. O alguien que necesita mejorar promedio. Pero en realidad eso no, y eso es. Pero la ética realmente habría que entenderla mucho más allá y mucho más de reforzar esas cosas que desde casa vienen. Voy a tomar mi lindo para contarles, por ejemplo, yo tenía que realizar muchos planes de estudio, muchos. Incluso cuando estaba como decano, antes de estar en el CONI, estaba como decano en una facultad de ingeniería, y yo decía, en ninguno de esos planes encontré un curso que se llamara honra de suma. Eso no hay honra de suma, eso no se tiene, no se tiene. Eso se trae o no se trae. Y eso lo que hace es aumentar realmente un poco más la universidad, pero eso viene de la base de casa. A veces en la casa me dicen, no es mentira, pero si me llaman, no estoy. Y ahí empezamos a mandar mensajes que no son. Y entonces esto es lo que tenemos nosotros que ver, recoger y ver cómo desde la formación se implica un trabajo muy serio, y desde la formación sí son los profesionales los que tenemos que lograr que salgamos con una misión ética y una cultura ética para no ver problemas que realmente se que no son los que nos asisten a la obligación de poder decir, si lo hacemos como si lo hacemos bien, yo estoy seguro de que tenemos que la comunidad de en las buenas prácticas personas. Entonces, en conclusión de esta pregunta, yo diría, en formación sí hay cosas por hacer, y es humanísima la formación, no la deshumanicemos, no deshumanicemos ingeniería, no dejemos de estudiar todo lo que es la parte técnica, claro, pero tiene que darse el conocimiento abonado a los valores. Un ingeniero con muchos conocimientos sin valores se nos vuelve un mercantilista en ingeniería. Entonces los valores no se pueden descuidar. Ese sería un punto primordial a tener en cuenta en la formación hoy en día de nuestros ingenieros, sin descuidar toda la parte de la economía. Damos paso al doctor Jaime Cortés Arias. Bueno, sobre esa pregunta, pues yo tengo una ventaja desde el punto de vista de lo que me ha ofrecido la vida. He estado en la parte académica durante 10 años, como que fui presidente de la Secretaría de Libre, hago parte de su sala general desde muchos años, y el aspecto mismo de lo que tengo en contacto como presidente de los gremios que representan a los distintos empresarios. En la formación, especialmente, pues hoy estamos hablando del tema de la ingeniería, ingenierías, pero valdría también para todos, pero especialmente vamos a decir, en esto de las ingenierías, entre otras cosas, su título era una cosa que siempre ha sido así, porque se llama la ingeniería, porque es que quien está dedicado a eso tiene ingenio, y es ingenioso precisamente que tiene un tiempo para mostrar su idoneidad. Todos los esfuerzos que se hacen desde la academia tienen que tener también una respuesta a través de los docentes, de los estudiantes. Se ha dicho que la universidad como institución se debe a los estudiantes. Esa aseveración es falsa. La academia, la universidad,
se debe a la sociedad, a la comunidad. La razón de ser de la universidad es la sociedad a la cual representa. Por eso, cuando decía el profesor Leonardo que esa licencia para matar de los 007 hay una todavía mucho más contundente que refleja lo que fue una época en la vida de las conquistas y de los mares. La figura de los corsos que vinieron de la isla de Córcega para poder dar licencias, y de ahí se diferenciaba el pirata con el corso, porque el otro tenía una representación, un permiso para poder hacerlo. Entonces se decía que tener un título en la universidad, sin comprometerse precisamente a lo que ello corresponde, es decir, una formación baja, daría lugar a que se convirtiera ese título, que se entrega en nombre de la República y por una autorización expresa que da la ley, se convertiría entonces en un título de curso, un título para escapar a la sociedad. En eso, Doctor Jaime, 30 segundos, por favor. los alumnos tienen que poner más de su parte, porque están considerados que solamente es la obra de la clase y no más, y terminemos, porque ya es el mediodía y terminamos nuestra. Tienen que ofrecer más, porque la responsabilidad es un fin de persona, es decir, los estudiantes, y esa formación tiene que hacerse, proponiéndose en ese sentido. Como hay un punto para hablar sobre la ética, más adelante pues me reservaré para decir que en la formación eso es importante. Además, cómo deben ser las prácticas y sus relaciones con el sistema empresarial. Listo. Continuamos con el ingeniero Carlos Amín. Muchas gracias. Como Asociación de Ingenieros de Empresa, nosotros hemos encontrado que en los nuevos profesionales existe muy baja calidad académica de nuestros profesionales, y por lo tanto creemos que no hay rigurosidad académica. Nosotros entendemos y no estamos en contra de que exista la universidad a distancia para ciertas profesiones, pero no entendemos cómo las ingenierías que son teórico-prácticas, el gobierno ha licenciado universidades para que se estudie la ingeniería civil o ingenierías a distancia. Esto es ilógico, va a aumentar más la capacidad y la calidad de nuestros profesionales. Creemos que tenemos que exigirle nosotros al gobierno central que los pensos académicos sean más profundos, sean más consistentes, que volvamos un poquito a los profesionales que se acaban hace 10 y 15 años, donde tanto la calidad de la parte técnica como la calidad humanística que tenían era importante dentro del penso. Muchas gracias. Continúa el ingeniero Juan Pablo Campo. Bueno, gracias por la oportunidad. Sí, primero manifestar que las personas que procedieron a mi intervención sí son verdaderos expertos en estos temas. Una mirada desde el punto de vista gubernamental y lo que hacemos en la Secretaría de Infraestructura, pues es básicamente pensar en que los profesionales que se están formando hoy en día sí deberán, el mismo modelo de enseñanza, se debe trabajar en 3 temas fundamentales, como es la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Yo sí quisiera como recoger las conclusiones a las que llegó el estudio de creatividad, innovación y emprendimiento en la formación de ingenieros, un estudio de perspectiva. Al respecto dice que el estudio permitió generar 3 lineamientos o bases para desarrollar estrategias asociadas a la inclusión de la creatividad, la innovación y el emprendimiento en la formación de ingenieros, no como materias o cursos selectivos, sino como parte de la estructura modular de los programas de formación. Se plantea que las metodologías identificadas sean base para desarrollar los contenidos de la asignatura de forma diferente, de manera que el estudiante asimile las asignaturas asimile los contenidos con un uso práctico y creativo de los mismos. Para esto las universidades deben fomentar y apoyar la formación de sus docentes
en este tipo de metodologías y como su aplicación en el aula de clase. Entonces hoy vemos nosotros de que definitivamente bajo estas tres miradas, de lo que nosotros creíamos es que la mirada que debe tener el profesional hoy en día desde el mismo claustro es ser emprendedor. O sea, yo lo digo porque yo soy egresado de la Universidad Nacional y la formación que nosotros nos dieron prácticamente no de emprendimiento, no de salir a generar empresa, sino que buscábamos era dónde emplearnos, dónde buscar esa oportunidad de trabajo. Entonces yo pienso que la mirada que se debe dar hoy en día es básicamente en esas tres actividades como la innovación, el emprendimiento y la creatividad. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta a los panelistas. Desde la mirada regional y departamental, ¿cuáles considera que han sido los principales obstáculos para la articulación de la academia, el Estado y el sector productivo? Iniciamos con el ingeniero Carlos Emilio. Gracias. Creo que el principal obstáculo ha sido la falta de confianza de cada uno de estos actores hacia nosotros dos. Hay contactos únicamente en momentos coyunturales. Primero, porque no hay confianza en la nueva generación de profesionales. Segundo, el sector público se ha permeado por la corrupción. Y tercero, el sector productivo, al encontrar profesionales que no cumplen con todas las características de calidad, trata de no necesitarlos y hace otras cosas diferentes. Nosotros, ante todo, como solución a esto, debería existir una mesa de concertación donde podamos sentar a las tres partes, ¿ya?, para adelantar, para que cada una de ellas mirara compartir las acciones de cada una de las partes y compartir sus expectativas. Eso para mí sería uno de los métodos. Eso lo tendríamos que hacer después a través de la gremial o entidades que nos agrupen y podamos poder reunir estas necesidades. Bien, continuamos con el ingeniero Juan Pablo. Gracias. A ver, yo pienso que lo que menciona el ingeniero Carlos Emilio en el tema de confianza, pues básicamente es en lo que se soporta esa que no ha sido posible esa articulación. Creo yo que de las experiencias que hemos tenido nosotros desde la gobernación, desde el departamento, hemos venido trabajando muy de la mano a través del comité de competitividad y venimos haciendo el ejercicio también de la academia. O sea, los proyectos que actualmente nosotros estamos tratando de desarrollar le apuntan a un tema en el que estamos posicionando el departamento a nivel nacional en proyectos que le apunten a reactivar todo el tema de la economía, que le den una mirada respecto de lo que en este momento desarrolla el gobierno nacional, como es el tema de la infraestructura, y precisamente en esa articulación hemos logrado objetivos importantes para el departamento. Los que tuvieron la oportunidad de ver el ejercicio que se hizo de construcción del país la semana pasada con la venida del presidente, pues ahí concurrieron todos los actores de la sociedad y precisamente de manera concertada en las diferentes mesas técnicas se lograron objetivos comunes para el departamento. Entonces yo pienso que hemos dado unos pasos importantes en el que hemos empezado a lograr generar confianza y de esa manera los proyectos o los objetivos comunes que tenemos todos se anteponen a los intereses personales. Creo que se debe trabajar mucho más todavía, pero lo estamos haciendo y pienso yo que estas iniciativas pues deberán ser iniciativas permanentes y que no se vean cortadas con los cambios de gobierno. Tenemos unos gobiernos prácticamente, son unos periodos constitucionales muy cortos y prácticamente muchas veces lo que se logra avanzar se pierde con la llegada de un nuevo, digamos, un partido político o determinado candidato. Entonces se anteponen en ese momento situaciones, digamos, personales y no permiten pensar en la región. Entonces lo que necesitamos es fortalecer esos mecanismos y que efectivamente la presencia
del sector académico y del sector empresarial, pues no se vea truncado cada vez que lleguen, digamos, las nuevas elecciones, y así lograremos, yo pienso que seguir para adelante en cada uno de los proyectos que combinen esa interacción. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Jaime López. Bueno, sobre este aspecto, ha habido muchos esfuerzos que en el pasado se han efectuado, especialmente para aplicar que el principio político del gobierno de la unión entre Estado, universidad y sector privado. En el pasado teníamos una discusión que yo diría que se ha superado mucho, era que los empresarios hablaban en relación con la academia, que era que la academia sea bastante teórico y no iba a la práctica. Y a su vez, desde la academia repostábamos a los empresarios de que los empresarios no aportaban para hacer la investigación del PIB. Entonces, ¿cómo se iba a crear una concatenación entre esos servicios? Esa discusión oportuna dejó de hacerse. Lo que pasa es que en ese sentido, inclusive el Estado, hubo críticas, estuvo muy ajeno a esas circunstancias. Pero lo que nos ha pasado hoy es la persistencia. Eso es igual en ese llano. El sector empresarial, como el tratamiento ha estado disponible. Tenemos unas personas muy importantes que han liderado esto. Recuerdo, para decirlo, Navarro, el gerente de la empresa que inclusive él hizo un documento sobre lo que es el papel del Estado, el papel de la academia y el papel de la empresa. Es una crítica muy importante. Y lo decía, yo tengo aportando ingenieros, porque decía que en ese momento tenía más de 60 ingenieros, porque en su mayoría no sabían lo que era todo ese sector productivo, y tenían que hacer la enseñanza para poderlos efectuar. Pero decían que cuando propusieron que se colocaban 50 doctores que habían al servicio de ese propuso el señor Marcial Navarro, que se enviaran más bien una especie de año sabático a las empresas para que comprendieran cómo se trabaja en una empresa, la metodología, para que a su vez pudieran transmitir ese concepto. Pero yo diría, señor Gobernador, que también ha progresado mucho. En la semana, lo que acaba de decir Guillermo, el comité de competitividad viene dirigiendo todo ese trabajo y ese engranaje, porque ahí estamos sentados en estos sectores permanentemente. Y es más, el plan de desarrollo del departamento y los grandes proyectos que se han cristalizado y que se vislumbran como la PREP, que será la plataforma logística más importante de todo el cafetero, tuvo nacimiento precisamente ahí, y el plan de desarrollo es consecuencia de lo que se ha concentrado ahí. Eso es algo que yo quiero consultar en esta reunión. Y el gobernador lo dice, gracias al sector privado, gracias a la academia y a la parte que nosotros dirigimos como gobierno, hemos podido concatenar. Yo creo que en esto ha habido un avance muy importante. Lo que sí hay que trabajar es para que las denominadas prácticas puedan llevarse a cabo con mucho seguimiento, porque ahí me parece que es una forma importante para el desarrollo a través de ese engranaje. Voy a contestar esta pregunta como una invitación. Desde la región, yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de los ingenieros, cada uno de los profesionales de su región, puede colaborar con su región. Yo invitaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes en este momento conocen o han explorado el plan de desarrollo? Ustedes saben probablemente hacia dónde va el país en su plan de desarrollo y hacia dónde va el departamento en su plan de desarrollo. Y por eso, tenemos que decirle también desde la academia, desde ustedes que empiezan a salir y empiezan a ver sus posibilidades de trabajo, que necesariamente el trabajo regional se tiene
que logra aquí no son las licitaciones cuando se rigen, ojalá se rigen las regionales. Porque no tienen que hacer las cosas que ustedes pueden y saben hacer. Porque en esas licitaciones se privilegian de alguna manera esa participación regional. En estos días hablaba con alguien que me decía, es que la Universidad de los Andes está haciendo un gran ejercicio porque se están trayendo el Chocó a varios estudiantes a que estudien en Bogotá, porque la misma no quieren a alguien de los Andes al Chocó y les enseñan el Chocó con muchos más temas autónomos, con muchos más temas propios, porque a veces importamos muchas cosas y la región las descuidamos. Cuando yo aquí, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira en este momento, de las ciudades grandes, el resto del país está por así. Y cuando uno sale de estas capitales, yo empiezo a ver todas las necesidades que nuestros municipios tienen, empiezo a mirar que se necesita ingeniería. Y no solamente de todas. Que a veces alcanzan a veces ingenieros de alimentos en una ciudad, porque a veces hacen los ingenieros industriales, agroindustriales, pero no en la capital. Porque desde la región hay mucho también, hay mucho por hacer. Entonces yo le pido a ustedes que lo miren con esa objetividad, porque como aquí nuestros expertos economistas, desde el gobierno se quieren hacer cosas, desde la industria, desde la empresa privada, pero eso exige la participación de todos ustedes, formando cosas que realmente la región necesita. Pero no tenemos una buena ciudad, hoy nos preguntan. Es como nosotros vamos a trabajar con la buena ingeniería que ustedes apliquen en el desarrollo de la región. Es lo más importante que pueden hacer. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las acciones en las que el Estado debe hacer mayor énfasis para promover el ejercicio responsable de la ingeniería? Iniciamos con el ingeniero Juan Pablo. Retomando parte de las presentaciones de los panelistas, yo diría que definitivamente en lo que seguimos trabajando y nuestra razón de ser y nuestra obligación legal es para que se dé un ejercicio responsable en la ingeniería, pues todo nace desde la misma estructuración del proyecto, desde la misma planificación, en la medida en que no caigamos en esos ingresos 007, como dice nuestro subsector, y definitivamente vendrá acompañado no solamente de, todas las etapas de los proyectos se deberán surtir, la misma ley lo ordena lo que es la maduración de los proyectos, cosa de que desde el mismo diseño, desde la misma concepción, se logre que en su estructuración pues se minimicen primero lo que son todo el tema de los costos ocultos, lo que puede generar, digamos, mayores valores en la ejecución. Adicionalmente, se debe pensar muy bien en el tema de la selección, la selección por parte de las entidades afortunadamente está normalizada y debe haber una idoneidad acreditada por las personas que se les encargan, digamos, las obras de ingeniería. Adicionalmente, viene también una etapa y es que la interventoría que debe acompañar los procesos de obra pública y de supervisión por las diferentes modalidades de selección, pues deberá haber también idoneidad en las personas que se encargan de la supervisión. Y un tema muy importante, y es que hay que promover mucho más lo que es el tema de la participación ciudadana. Las veedurías. A las veedurías, nosotros que nos enfrentamos permanentemente a la ejecución de las obras, hay veces que ni siquiera cuando uno acude a hacer la socialización de los proyectos, las veedurías se motivan a constituirse de manera legal para hacer ese acompañamiento a la ejecución de las obras. Entonces, indudablemente también debe haber un ejercicio. Nosotros tenemos unas páginas donde ahí están todo el tema que los ciudadanos pueden acudir a hacer las denuncias, porque desafortunadamente también se presenta de que no hay denuncias y que muchas veces, digamos, cuando ya están las obras terminadas o definitivamente ya no hay nada que hacer, vienen las denuncias. Entonces yo pienso que también a través del propio COMIA nosotros debemos también de tratar de divulgar mucho más el código de ética a todos los estudiantes como lo estamos haciendo, permanentemente habrá que, por lo menos que eso se vuelva como un patrón de conducta en cada una de las actuaciones, acompañado de todo el tema normativo y de regulación
tienen en este momento las disposiciones legales. Bien, continuamos con el doctor Jaime Cortés. Me parece que la función del Estado representado en la parte de ejecución por el gobierno debe velar mucho por la aplicación de lo que es la nueva normatividad que acaba de salir en relación con el denominado plan, el pliego público para efectos de las licitaciones, porque ese ha sido el foco de vida de corrupción más grande que se tiene. Por lo tanto, la aplicación de eso, así pueden decir los entes territoriales donde se les ha cortado la parte regional, no es así. Lo que es importante es que se sumen a través de eso para que se eviten lo que se llamaba los premios sastres, que era como un traje hecho a la medida porque tenía algo ya previamente controlado la corporación. En esta ocasión, señor alcalde de Pereira, preocupado por esa situación, los primeros comité reclamar que participáramos en una campaña que estaba haciendo y se hizo una previa para que la gente pueda, porque la gente no concurría a las licitaciones distintas que tenía la municipalidad por efectos de que nosotros dijimos no da confianza. No hay confianza porque la gente sabe que eso va previamente amarrado. Pero precisamente en estos 37.000 millones que tiene presupuesto para esta vigencia, queremos que sea cristalino, sea bien manejado. Y concordamos en que precisamente para que la gente asistiera y pueda con unos premios señalados, directamente correspondía que se hiciera una vigilancia a través de las melodías cívicas, entonces la gente participa. Si la gente participa porque tiene confianza en el sistema, pues es un modo muy importante para la lucha contra la corrupción. Debemos de participar y sobre todo la aplicación de la ley, no solo las grandes reformas que se pudieron a través de un referéndum, sino que existe normas, lo que pasa es que no se aplican porque los corruptos en estas cuestiones van a pagar finalmente no a la cárcel sino a su casa y salen libremente. Y eso es un mal ejemplo que se está dando. Por lo tanto, el gobierno debe dar ejemplo y yo creo que ya hay un instrumento importante que es la aplicación de la ley 1882 que debe comenzar a regir a partir de este mes. Invitamos con el ingeniero Esta pregunta de cómo el Estado debe participar para mejorar el ejercicio profesional. Yo creo que este es un tema, como ya lo hemos visto, de bastante importancia. Esta persona ahorita que esto hizo una hora cómo el Estado debe participar. Yo pienso que es que, como me dicen, normas hay. Esos temas realmente lo estamos afrontando y todos los estamos viendo. Y el Estado cómo está representado. Yo digo, mire, cualquiera de ustedes en este momento muy seguramente va a ser el gobernador, el alcalde, porque no presenta la República del Gobierno. Pues será ahí donde se tenga que representar. Está bien llegar a mi mente una cosa que se las quiero comentar muy rápido. Siendo parte del Estado, como amigo, cuando se presentó este tema para de la contratación, que tuvimos que sancionar. Pero también hemos retirado 5 matrículas de fortuna, que nos propuso ese proceso del año 2017, que fue al ingeniero deslizado en el Space, al supervisor de los diseños, y la 3 que fue nos llamamos Google. Cuando llegamos a este proceso, había dos cosas que me sorprendían. Uno, que también se las comentó, siendo ellos industria contratistas y el Estado muy presente, se permitieron varias cosas. Pero en los superiores, la tesis de Guido, que se llamaba, no sé si ustedes saben, la tesis de Guido, ética y social. Pero resulta que en medio de todo ese desarrollo veíamos como también de alguna forma el Estado permitía que la representación no hace las cosas. Pero nos sorprendió una cosa que cuando entonces se presenta todo este tema de carrusel de contratación, que los anticipos se van, se gastaron el anticipo de la mejor solución, es decir,
gobierno que imponga los anticipos. Eso no sería la respuesta. Eso es como siempre digo yo en algunas presentaciones, mi mujer es que quiere vengar a la cama. Realmente uno dice que el problema quizás no es ese, es donde el Estado debería poner algunas cosas, pero de más estudio, de más profundidad en el ejercicio legal de la profesión. Pero estas cosas siempre mejor, y luego ahí el Estado lo hace mucho. ¿Y quién es el Estado? Los propios funcionarios cuando estamos allí. Las propias personas que hacemos el Estado hablan un poco. Hay una campaña también muy rápido, Miguel Ángel Morales Rosso, que en ese momento mandó de todo ese problema, y fue gobernador departamental, de que Miguel Ángel fue un amigo mío y mandé yo no conozco a la familia, me decía Miguel Ángel, mire, pero no vale 10.000 millones de pesos, que fue lo que a mí me dieron, por todo ese tema de lo que pasó, no vale que 1.000 millones la lágrima de mi mamá. Que 1.000 millones de pesos en habernos subido y la ley de haber tenido que someternos a una presión tan fuerte por ese tema social que se nos presentó, no vale la pena. Como le que hagan una tarea, cuando él salga a la cárcel, que está todavía allá, le vamos a invitar a este tipo de evento para que nos cuente lo que él me quiere hacer. Porque en realidad a veces es cuando se deja llevar de ese recurso, de esa parte rápida, de ese modo fácil. Desde el Estado habría que verlo. El tema es que cuando vemos todo ese montón de cosas que pasan, esas licitaciones que se aplican a dedo y esas cosas, solamente se privilegia el tema económico. Y uno piensa, claro, la plata es chévere, la plata se necesita. Siempre será mejor llevar dentro de un año. Sin duda. Pero eso no debería ser en la forma. Eso no debería ser lo único, y ahí en el Estado tenemos que estar todos pensando cómo no la debería simplemente. Porque finalmente el Estado lo controlamos personas, no por este momento, porque ustedes saben que es una entidad pública. Y como entidad pública que somos, tenemos que llevar la vigilancia del ejercicio profesional. Y eso nos asiste. Y entonces, como Estado, tenemos que hacer este tipo de reuniones para decirles a ustedes que son nuestro público de mucho interés, decirle cómo movemos cosas. Porque hoy en día nosotros aquí representamos el Estado. Son mañana ustedes los que van a estar aquí en el Estado. Y todos nosotros debemos unir esfuerzos, y es lo que también queremos dejar con este mensaje, de estar las entidades juntas, de estar al Estado presente, hagamos las cosas bien. Y en el Estado, seguramente que todos los propuestos lo podemos hacer. Ingeniero Emilio. Gracias. Para nosotros, el problema no es de leyes. La ley 80 era buena, hasta que los políticos encontraron las ventanas como entrar, manipular e interpretar a sus necesidades lo que necesitaban. Eso puede suceder con los pliegos técnicos. El problema definitivamente no es de leyes, es de personas. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros gobernantes y a los gobernantes que tienen que tener voluntad política de transparencia. Es la transparencia lo más urgente que necesitan nuestros políticos para que podamos sacar adelante una nación. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo mejorar la ética en el proceso formativo en el ejercicio de la ingeniería? Empezamos con el ingeniero Juan Pablo. De todo lo que hemos escuchado en el transcurso de esta mañana, yo creo que las bases para que todo el tema ético en los procesos de los profesionales en el ejercicio ya de su profesión vienen con un arraigo prácticamente desde la primera infancia. Entonces, yo lo que desde el punto de vista de ingeniería, sin ser experto en educación y en estos temas, yo sí veo, por ejemplo, yo soy padre de familia, que la formación en valores pues, deberá darse desde temprana edad, cosa de que si ya cuando el joven decida optar por una de las carreras de la ingeniería y se enfrenta al tema del código de ética y todo esto, pues para él
sea mucho más fácil incorporarlo en su manera de proceder, de actuar ya cuando se enfrenta a la vida profesional. Toda vez que las bases y los valores con los que fue formado pues vienen ya desde la infancia, desde la niñez. Y adicionalmente ya en el tema de formación ya en lo que tiene que ver con la carrera, pienso yo que sí debe haber mucha más difusión por parte de los establecimientos y acompañando, yo diría que temas prácticos a las personas. O sea, no solamente es un tema de aprenderse un código de ética, sino que hay que salir, hay que colocar ejemplos, hay que difundir permanentemente todo lo que acontece para cada uno de los ingenieros, o sea, que no se enfrenten en la vida. Yo les digo que hay casos, por ejemplo, en los que uno se encuentra en que desafortunadamente por el propio desconocimiento de la norma incurrimos en prácticas que están tipificadas dentro del código de ética por una mala práctica de ingeniería, sin que esa persona o ese profesional sea antiético. Por un tema de desconocimiento de la norma, ustedes los ven enfrentados a procesos disciplinarios y muchas veces terminan en sanción disciplinaria. Entonces hay que hacer mucha difusión en el tema normativo, no solamente dedicarle tanto espacio a la parte de ciencia, las matemáticas, las carreras, las materias que tienen que ver con la propia carrera, sino a lo que realmente se van a enfrentar y a casos prácticos. O sea, hay que enseñarle para que estas personas pues, no cometan los mismos errores. O sea, hay que aprender de las experiencias de los demás, de los dolores que han sufrido otras personas. Eso yo pienso que tiene que volverse de manera práctica y didáctica, pero no para censurar al profesional que tuvo el problema, sino para que con precaución y con cuidado en la vida profesional no vayamos a caer en prácticas que pueden traerle a cada uno de ustedes un dolor de cabeza como es la sanción disciplinaria. Continuamos con el doctor Baino. La ética es una ciencia del comportamiento. Por eso, si el comportamiento es bueno, se tiene una ética buena. Si es distinto, entonces se tiene una ética mala. Y a mí me parece que debe ser parte del plan de estudios que comprende la respectiva carrera de ingeniería. Y la ética debe dedicarse en una forma de que le sirva para poder hacer el comportamiento profesional. Pero aspira a tener un título para salir de inmediato y después se tiene que conseguirse un puesto público. Y la gente busca un puesto público para poderse enriquecer rápido y fácilmente, porque ese es el ambiente en el cual se respira ese ejercicio. Por lo tanto, debe de hacerse, como hemos dicho, debe de hacerse en unos planes coordinados con la academia, con el sector privado, que los empresarios en talleres con los estudiantes vayan a las aulas para hablar precisamente de la necesidad y de lo que está sucediendo, para evitar que eso se vuelva como algo connatural, la parte mala de esto. Es como cuando yo fui director de protección de una gran empresa internacional de bodegas y me tocaba asistir a muchas partes que hablaba con los ganaderos de esas regiones y entendían que no estaban extorsionados, sino que pagaban una cuota por tener seguridad. Y ustedes toda una parte conceptual se va desvirtuando. Por lo tanto, a mí me parece importante que bajo estos principios se pueda establecer entre la empresa y la academia hacer los talleres dentro de lo que es el plan de estudio de ingeniería toca para el terreno. Continuamos con el ingeniero Rubén. Y tal vez un criterio personal, no solamente un código. Yo creo que la ética no es realmente de la internacionalización de pronto del eslogan que ustedes deben a y estamos diciendo siempre, y la ética es la voluntad de hacer las cosas bien. Si yo quiero hacer las cosas bien, lo voy a hacer. Y la ética no solo aquí, como solamente ustedes que se quieren hacer. A veces, cuando uno pone un examen, a uno
son 2 minutos para entregar el trabajo. Pues que llega corriendo al final y dice, cuéntame que yo pago. Y yo pago. Entonces es un dilema ético. Dice uno, lamentamos. Si uno no tiene la vida. Pero si la gente pues está haciendo una cosa y es que la persona pasó sin tener ni idea de trabajo. Y eso se va a presentar después en la profesión. Y eso se va a ver después en muchas cosas. Entonces, con un criterio ético, no solamente casi es esperar a la vida profesional, sino que uno desde estudiante está asumiendo roles, criterios éticos. Yo digo a mis estudiantes, mire, no se preocupe cuando usted tenga una evaluación y no sepa contestar. Usted puede pasar 2 cosas, o no se estudia, o no está haciendo bueno. Pero yo tengo realmente de esa valoración ética. Prefiero pasar conocida, prefiero ser copia. Hoy en día es muy fácil, porque uno le toman una foto, la envía por WhatsApp y se la vuelven contestada. Y ese es realmente el problema. Eso es lo que yo espero realmente en mi formación. Y eso es lo que yo diría profesional voy a ejercer. Cuando él dice que el problema ético no se reduce un culo, se reduce una voluntad de hacer las cosas bien. Como soy ético en mi casa, como soy ético con mi familia, como soy ético en la sociedad, como soy ético en la profesión, la ética es como la ingeniería, es una sola. Entonces esa ética bien llevada y bien formada que nos tiene que ayudar en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando ustedes se vayan convencidos de hacer las cosas bien, hagámoslas. Y hagámoslas sin que tenemos que esperar a ser profesionales o a estar ejerciendo allá como ingenieros, sino desde ahora. En cada rol que hagamos, en cada cosa que hagamos, hagámoslo bien. Pongámosle toda la voluntad de hacerlo bien, porque eso es lo que yo creo que significa un trabajo forzoso y un trabajo ético. Ingeniero Juan José Emilio. Yo creo que, además de la formación académica, las universidades deben humanizar las carreras, volver a las cátedras de humanidades en el pensum académico y así también reforzar la formación en valores y principios. Esto hace mucho lo hacía la universidad hasta hace unos 10 o 15 años y toda la parte de la humanización la desaparecieron, únicamente se dedicaron a la formación académica y no a la formación integral y profesional. Esto lo necesito. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida a los ingenieros Carlos Emilio, Juan Pablo y Rubén Darío. ¿Qué opina usted sobre la importancia que se da actualmente en los estudios y diseños en las diferentes fases? ¿Y cómo considera que debe ser su real estructuración? Ingeniero Rubén, por favor. Creo que aquí se reporta con estudios y diseños muy importantes. Y creo que sí hay que elaborar mucho más. Porque estamos teniendo serios problemas con los estudios y diseños. ¿Por qué digo eso? Ahorita me acuerdo que vamos a estar el 29 y el 30 de mayo. El Ministerio de Vivienda nos propuso, y le propuso al CONE, que hagamos un convenio para que cuando le mandemos un mensaje a los ingenieros diciendo que si los estudios y diseños no quedan bien hechos, pues no hay una sanción. Pero decíamos también eso, vamos a jugar, pero vamos un poquito más allá. ¿Qué está pasando realmente? Miren ustedes que veíamos y nos ponían un caso para un ingeniero que hizo un diseño de un alcantarillado para un municipio de la costa, pero que para que no era importante. Porque dicen, ¿cómo diseñar un alcantarillado si no tiene realmente una topografía? Entonces, vemos que estamos enfrentados a estudios que son muy rápidos, que casi les dicen, ahora necesitamos un diseño que lo hagan en un mes, y que va matando. Porque como ya lo decía nuestro expositor, en los estudios y diseño no estamos dando la jerarquía, la importancia, estamos contratando con estudios Barcelona, estamos haciendo cosas muy rápidas, entonces ahí vienen después los problemas. No podemos dejar de lado la jerarquía que tienen los estudios y diseños y la importancia que nosotros como ingenieros tenemos que darle a los estudios y diseños. O sea que sí tenemos que hacerlo y fomentarlo. Y quizá llevar a nuestros estudiantes, a nuestros próximos profesionales, a entender muy claramente la responsabilidad que se tiene en los estudios y diseños.
fase 1, 2 y 3 son obligantes para toda contratación. ¿Esto qué hace? Evita los detrimentos patrimoniales de los municipios, porque cuando usted licita en fase 1, quiere decir de que el proyecto lo debe hacer es el contratante y él va a ser juez y parte dentro de una obra que es de origen público. Así lo hemos visto, por ejemplo, en la contratación que se hizo de la 19, que licitaron la pavimentación de todas las 19 y no tuvieron en cuenta que había que cambiar el alcantarillado, y eso redundó en que costó un 60 o un 70% más la obra. Nosotros creemos que, y eso ha sido la constante en los últimos años, que las licitaciones las sacan en fase 1 únicamente con estudios preliminares, y eso ocasiona problemas importantes para los contratistas y para toda la obra. Damos la palabra al ingeniero Juan Pablo. Bien. A ver, en este, creo que es uno de los elementos estructurales de la contratación pública que tiene que ver con los estudios de diseño. Particularmente, yo le tomo aparte de la presentación de los proyectos que nosotros tenemos a 73 millones de pesos de proyectos de regalías. Uno de los requisitos para poder acceder a los recursos del orden nacional es tener estructurado un proyecto en fase 3. Todos los proyectos que ustedes apreciaron ahí, casi todos son proyectos viales. Estos proyectos se están desarrollando bajo la metodología de INVIES, son 14 entregables, todas las disciplinas: topografía, suelos, geotecnia, pavimentos, hidráulica, en fin, ambiental. Entonces, el gobierno nacional, precisamente previendo de que anteriormente se aprobaban proyectos en fase 1, donde prácticamente muchas veces ni se ejecutaban y terminaban prácticamente los recursos embolatados, crean las comisiones de PNP y los sectoriales, en este caso el ministerio, donde los proyectos, antes de ser sometidos a votación, debe entregarse toda la estructuración técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, en fin, en las diferentes etapas, buscando prevenir lo que yo también mencioné ahorita, lo que son los costos ocultos de los proyectos, y casi un nivel de detalle que permita que en la ejecución siempre van a presentar dificultades, obviamente, pero tratando de minimizar al máximo lo que es el grado de incertidumbre. Ahora en fase 3 se presenta incertidumbre en la ejecución de los proyectos. Entonces, consideramos nosotros que es normal, yo diría que es obligatorio tener proyectos, diseños, estudios de diseños bien hechos. Es una invitación también a los jóvenes que van a ser los profesionales del futuro. Hay ausencia de diseñadores. Se va a obtener prácticamente lo que son las empresas de consultoría, ya no son como antes, ya prácticamente el consultor tradicional le ha tocado ir cerrando su oficina, porque también existe una práctica desleal en el sentido de que las competencias, cuando mencionábamos también de que se estandarizara el tema de tarifas, porque no es lo mismo competir un profesional con con alta trayectoria frente a un profesional que puede hacer un trabajo mucho más barato. Entonces, ahí tampoco somos de cierta manera éticos en el sentido de que no estamos valorando realmente, o sea, que los proyectos se deben valorar por el grado de responsabilidad que se tiene. Hoy en día la responsabilidad de los diseñadores son 20 años frente a un diseño. Entonces, es una reflexión también invitarlos a los que se están formando de que van a incursionar en el tema de la consultoría y del diseño, pues que sean muy profesionales en ese aspecto. Y hay un tema también estructural, y es que en lo público, lo que la norma después del advenimiento, o sea, cuando sale el Estatuto Anticorrupción, el efecto nulo, que se eliminan los anticipos, pues así lo que yo legislador quiera como se debe controlar la corrupción. También en ese momento se ordenó, por ejemplo, que para los procesos objeto de licitación pública debía contratarse la interventoría externa. Solamente lo dejó para la licitación pública. Frente a los diseños guardó silencio. Entonces, hoy en día muchas veces se enfrentan los entes territoriales que consiguen los recursos para hacer la consultoría de un diseño, pero esa
esa interventoría no tiene los recursos, y una interventoría de diseño debería ser con el pago de todo a todo, cosa de que se minimicen los costos y las deficiencias que puedan tener el diseño. Entonces, hay todavía falta de que se entre en cintura, que no solamente es fomentar el tema de que hacer buenos diseños, sino también de que haya una muy buena supervisión también en la ejecución de los diseños, para evitar descalabros como ya se han colocado los ejemplos por los expositores anteriores. Terminamos esta parte con una conclusión del doctor Miguel Cortés. Yo no soy ingeniero, pero sí tengo una cuestión de percepción sobre el tema. Es que, distinto a una falla en unos diseños de buena fe, por decirlo así, cuando hay diseños que no están encausados en la buena fe para economizar costos en su construcción, en la aplicación ya real, eso afecta notablemente el buen nombre de la ingeniería. La ingeniería colombiana ha tenido muy buen nombre desde hace muchos siglos, pero en los últimos tiempos se ha reventado la parte de la ingeniería frente a la duda que se está teniendo sobre eso. En la mañana de hoy se hace una implosión en Medellín sobre un edificio. Y lo más triste es como lo dicen sus dueños, los habitantes de los apartamentos, que la compañía les ha dicho que solamente tiene para indemnizar 2 millones de pesos. Entonces ese reflejo siempre sale a la misma sociedad y por lo tanto es una cosa donde todos debemos de estar atentos, especialmente en los actos de la interventoría que tiene que ver sobre los diseños. Muchas gracias. Damos paso a la ronda de preguntas y conclusiones. Ingeniero Carlos. Nos preguntan, a raíz de todo lo que ha sucedido con el Space y todos los edificios que han tenido que implosionar por deficiencias en la construcción, fue que salió la ley de la supervisión de obra, que es la 1796. Yo considero que esta ley es importante, de pronto le falta un poquitico, pero es importante porque obliga a los constructores a que tengan que expedir una póliza junto con el supervisor de la obra que garantice la estabilidad de la obra y van a responder con su propio pecunio sobre si el bien fue bien construido o no. Esta ley es importante sobre todo para las personas que compran sus viviendas, porque van a tener por lo menos la garantía de que existe una póliza que le va a responder por su vivienda. Ahora, los supervisores y los dueños de la obra van a tener sus responsabilidades, porque si ellos son firmones, entonces va a caer todo el peso de la ley y lo van a ejecutar judicialmente para quitarle sus bienes y pagar las viviendas mal firmadas, si es el caso. O sea que la ley promete, le falta de pronto un poquitico, pero por lo menos es un adelanto de todas las cosas mal hechas y construcciones mal hechas que se han hecho aquí en nuestro país. Gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Entonces damos paso a la conclusión final del panel a cargo del director general del COMI. Ingeniero, por favor, un cierre muy pequeño como conclusión del panel, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Un poco más de tiempo también, porque yo sé que ya son ir a almorzar, ya estuvimos aquí. Yo creo que un espacio maravilloso. Yo espero que para todos ustedes, para nosotros, esto nos enriquece. Como se presentó, lo hizo Ricardo, a quien le damos las gracias también a nuestro, ¿cómo se llama? Su maestro de ceremonia. Lo presentó al principio. Esto es un espacio que queremos hacer a nivel país, desde el COME lo estamos liderando, porque creemos muchísimo en que todo lo que ustedes opinen, lo que ustedes digan, lo que podamos presentar, será lo que el pueblo de la ingeniería realmente tengamos. Por eso este seminario que hemos llamado entonces así, como una ingeniería del futuro, como hacer reflexiones a esa ingeniería del futuro. Bueno, vamos a tener yo sé que ahorita ya uno con él pensando ya
en salir al almuerzo son las preguntas que realmente pronto pueden estar, pero no deben hacerlas, en hacernos llegar sus inquietudes, sus comentarios. En la página está habilitada también, hay un chat en la página de Cornell, van a encontrar, para que ustedes nos digan todo lo que piensan, lo que vean que podemos mejorar, lo que vean que podemos hacer, toda esta reflexión que hagamos de la ingeniería por la ingeniería. Como se decía también en ese momento, pensemos cómo vamos a hacer que esta ingeniería se mantenga en ese liderazgo, es nuestro interés, que el ejercicio profesional lo hagamos de la mejor manera. El CORNEL no es solamente sancionador, aunque por ley lo tenemos que hacer, pero estamos siendo más preventivos y estamos buscando más llegar con estos mensajes de prevención para que ustedes cuando salgan ejerzan su profesión de la mejor manera. Si todos nosotros hacemos el esfuerzo de estar juntos, de trabajar de la mano de la academia, los gremios, yo los invito a todos ustedes a que se matriculen también en el CORNEL, que es la ley, porque aparte de eso formamos parte también con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con la Sociedad Regional de Ingenieros, que trabajemos de la mano de los gremios, la academia, el Estado. Yo creo que ese es el propósito, eso nos unió hoy aquí. Y entonces cierro este evento maravilloso, dándoles las gracias a todos ustedes, en especial reitero a nuestros consejeros por la participación. Es un grupo que encontré y conocí también hoy de esa participación desinteresada, abierta y muy clara de estos análisis, y también presentarles muy rápido a nuestra secretaria seccional, porque ustedes tendrán el contacto, entonces quiero invitar a nuestra ingeniera para que se ponga de pie y ustedes la vean, la conozcan, ella nos espera. Vamos a dar un aplauso por favor, nos espera. No hay nervio de todo esto, que se angustió mucho porque pensaba que conmigo iba a ser con los panelistas y todo, pero mira que respuesta tan linda. A Jenny, muchas gracias también. Jenny, también voy a invitar a que te pongas de pie para que los egresados reconozcan toda esa coordinación que se hace. Jenny, también y a través de Jenny vamos a hacer llegar un mensaje también a la Universidad Tecnológica de Pereira por su acogida por estos espacios. Y también quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Universidad Libre en Armenia, que también se desplazaron a las personas del SENA, a las personas de todas las participaciones que en sus diferentes roles tuvimos. Entonces, a los docentes, que yo espero que sigamos trabajando en esa cosa, la docencia ya está clara que planta no hay profesionalización civil. Esa es una tarea que nos asiste. En el CORNEL decirles que están las puertas abiertas, que no solamente vamos a ayudarles en el trámite de su matrícula, que es por ley, que ya saben ustedes que experiencia profesional empieza a partir de tener su tarjeta profesional, sino que les vamos a decir también que estamos muy interesados en todo el ejercicio de la ingeniería. Gracias por su participación, por su asistencia, a nuestros expertos panelistas, muchas gracias, a nuestro moderador, muchas gracias. Y de esta forma entonces les haremos llegar también, cuando terminemos todos estos eventos, vamos a sacar un documento con todas las ponencias, con todo lo que se ha hecho y un resumen que les haremos llegar al alto gobierno con nuestra apreciación que tengamos de cómo mejorar y cómo hacer cada día de nuestra profesión la mejor carrera del mundo con nuestra obra civil. Dios los bendiga, un maravilloso día y mil gracias. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Les deseamos un feliz resto de día y les recordamos